sí se necesita una revisión muy profunda al Poder Judicial. Agradezco enormemente a Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, colaborador de este espacio, que nos acompañe. Aurelio, pues bienvenido. ¿Cómo ve estas cifras de nepotismo que daba a conocer la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en la conferencia mañanera? Publiqué rápidamente ahí estos datos, información, son datos que se dan a conocer, es periodismo. Y bueno, la gente en Twitter decía, ¿y qué pasa con Martí Batres y Lenia Batres? Pues hay que explicar aquí que Lenia Batres es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Martí Batres es jefe de gobierno de la capital del país. No trabajan en la misma oficina. En fin, Aurelio, ¿cómo ves este tema? Bienvenido. Muchas gracias, Juan, y gracias siempre por la invitación y un saludo a todo tu público. Mira, creo que lo que estábamos escuchando de manera previa, tanto este estudio que dio a conocer hoy la secretaria de Gobernación, en donde efectivamente muestra un problema muy grave del Poder Judicial, que es el nepotismo. Por cierto, creo que en su caso sí no era ella la mejor vocera. ¿No tuvo que haber sido ella la vocera? Tiene, dijéramos, por lo menos peca del mismo problema, porque su hermana es funcionaria federal, ahí sí del mismo poder, y cuando decía que por lo menos por cada magistrado hay 4 familiares que están, pues más o menos ella está en el mismo caso. Pero a ver, pero al margen de eso lo hago como una nota. Secretaria de Gobernación, sí, ¿no? Es poder ejecutivo, digamos, sí, que trabaja para el poder ejecutivo. Sí. Su hermana trabaja para el poder judicial. Son 2 poderes distintos, ¿no? Trabaja en el poder ejecutivo, ¿no? ¿Cuál hermana? Una de sus hermanas, hasta donde entiendo. Es cierto. ¿No? Sí. ¿Cuál es su cargo? Es subsecretaria Sí. del Trabajo, me parece, o subsecretaria en alguna otra dependencia. ¿Será, o en el ISSSTE, perdóname, trabaja en el ISSSTE. ¿Será por méritos propios o tú pues consideras mira, no que pudiera haber ahí nepotismo? Porque es un familiar, estamos hablando que el Poder Judicial 60 y tantos, por eso, mira, imagínate. Lo decía como una nota un poco al margen, me parece que no era la mejor vocera, pero quitémoslo, no es el centro de la discusión. Me parece que efectivamente ahí tenemos el Poder Judicial tiene un reto muy grande, lo tiene también como se continuó haciendo en la exposición que se daba hoy en la mañanera, de un rezago muy grande, lo tiene también en sentencias absurdas e indignantes como la que acabas de describir del caso de esta pequeña niña, sí, a la cual no fue sentenciado su violador porque la niña de 4 años no podía recordar el domicilio. Es absolutamente absurdo. Los sabadazos, rápidamente, vamos a recordar algunos. Mira, aquí tengo el caso de Janet Miriam N., colaboradora de García Luna. Un sábado la liberaron. El Rodo, David N., Halcón de Guerreros Unidos, entre varios más, ¿no? También, pues hay una deficiencia, habiendo tantas personas sin sentencia y sin proceso que esté avanzando detenidas, y delincuentes que fueron arrestados en flagrancia, pues son liberados. Ahora, también esto tiene mucho que ver, me parece, no sé tú qué opines, Aurelio, las fiscalías, porque se integran la carpeta de investigación de manera adecuada, si respetan el debido proceso, pues es muy difícil para un juzgador poder tomar este tipo de determinaciones, ¿no? Sin duda. Pero a ver, yo creo que lo que es muy importante es que todos estos datos que se dan y que son datos duros, te muestran, Juan, la necesidad de una profunda reforma del Poder Judicial. El problema es que esta reforma no ataca ese problema, al contrario, lo vuelve mucho peor. Lo hemos discutido en tus programas en las últimas 2 ocasiones. Yo he publicado una serie de artículos y creo que el grave error de la oposición fue centrarse en atacar el concepto, la idea del voto popular. Creo que ahí no estaba en esencia el problema de la reforma, no está en principio en el voto popular o en la participación popular el problema de la independencia del Poder Judicial. El problema en esta reforma, y por eso va a empeorar estas condiciones ya muy delicadas que tiene el Poder Judicial, es que el grupo gobernante Morena tomará control del Poder Judicial a través de definir las candidaturas, en primer lugar. En segundo, aventando una gran cantidad de candidatos que es imposible de poder discernir para cualquier votante racional por quién está votando. Y finalmente, por un nuevo tribunal que tendrá facultades arbitrarias para poder correr o sancionar
a los jueces, a los magistrados y presentar juicios de procedencia, es decir, que también los puedan correr a los ministros de la Corte. Discutíamos esto la semana pasada y nos Sí. cayó el segundo corte, porque vaya que la discusión es larga y Correcto. dijimos que lo íbamos a seguir Sí. discutiendo. Te tengo aquí unos datos para ver qué Sí. opinas. Te preguntaba la semana pasada si votar en contra de la reforma al Poder Judicial, pues es votar en contra de la voluntad del pueblo. Me decías que no, bajo el argumento de la proporcionalidad entre los votos, las curules y los escaños obtenidos. Entonces, a ver, un dato. No es mandato popular cómo está conformado el Congreso después de que Morena le gana a toda la oposición 30 de 32 estados en el Senado de la República y que borró del mapa a los partidos de oposición en 17 estados donde Morena y partidos aliados ganaron absolutamente todos los distritos federales, Aurelio. Es que son dos cosas distintas. A ver, por favor. Morena, sin duda, y su coalición tuvo un resultado electoral extraordinario. Uh-huh. Que, por cierto, parte del problema de esta reforma es que ellos solitos están minimizando ese triunfo. Es decir, la superioridad de Morena en la elección fue avasalladora y hoy están contra las cuerdas por una oposición que estaba totalmente disminuida. Pero ahorita entramos a ese tema. Me concentro en lo que dices. Bueno, una cosa fue el resultado de la votación. Uh-huh. Si nos vamos al resultado de la votación, y aquí es donde veo que hay un primer problema que entiendo que es otra discusión, pero vayámonos a los números. Sí, Morena ganó con contundencia. La presidenta electa Claudia Sheinbaum ganó con el 60% de los votos, la mayor votación desde que México es un país plenamente democrático, ya eso no hay discusión. Aquí en tu espacio también Uh-huh. y en otros lados fui muy crítico de la oposición que no quiso reconocer la elección, que decía que era fraude, era absolutamente absurdo y te mostraba lo perdida que está la oposición. Ahora, para el Congreso, Morena y sus aliados obtuvieron el 54% del voto. Eso es lo que la gente les dio. Y sin embargo, hoy tienen una sobrerepresentación del 74%. Uh-huh. Podemos discutir si esa sobrerepresentación es legal o no. Yo creo que no. Finalmente el tribunal ya definió o no. Pero nos quedamos en tu argumento Tanto sobre el lo INE que... como el tribunal, ¿no? De acuerdo, Uh-huh. pero quedémonos en tu propio argumento que me parece adecuado sobre el tema del voto popular. Más allá de si esa representación es legal o no, lo que la gente decidió es que la presidenta electa tuviera el 60% de la votación, pero el Congreso, Morena y aliados, solo el 54%. Uh-huh. Y sin embargo está teniendo una sobrerepresentación que le permite cambiar la Constitución. Sea legal o no, no fue mandato de la gente que tuvieran la capacidad de cambiar la Constitución. Bueno. Oye, ¿y no es Ya. mandato de la gente al votar mayoritariamente por Morena que pase la reforma al Poder Judicial que venía implícito en el voto? ¿Sabían los que votaron? Mira, el problema es que no votó el 66%, que es con lo que se necesita cambiar la Constitución. Es decir, en primer lugar lo tienen con una mayoría artificial. Uh-huh. Pero, dicho esto, creo que el problema de fondo, que es lo que hemos discutido y es donde me parece... y es lo que escribí, donde está la farsa o el fraude al voto popular, es que lo que va a suceder con el Poder Judicial no es que cada uno de nosotros, que el pueblo de México decida quiénes van a ser jueces, magistrados o ministros de la Corte. Esos van a estar predefinidos. Hoy con la mayoría que tiene Morena, uh-huh. Mañana si ya no la tiene Morena, será otra mayoría. Así es. Nos cae la pausa, Aurelio. Uh-huh. Regresamos de la pausa para concluir esto. Gracias, Aurelio. Usted no se vaya, volvemos. 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Aurelio Nuño por aguantarnos el corte. Bueno, Aurelio, ya 3 semanas en la que discutimos en este espacio, tú y yo, esta iniciativa de reforma al Poder Judicial, donde no se pudo seguir discutiendo, fue en la sede del Senado porque dieron portazo trabajadores del Poder Judicial, impidieron que continuara la sesión. Ya continuará pues, en cuestión de minutos en sede alterna, en la casona de Xicoténcatl, la antigua sede del Senado. Pero ¿tú qué opinas sobre esta manera de actuar por parte de estos trabajadores del Poder Judicial? A mí me parece, no sé si estás de acuerdo conmigo, que sería similar a que si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a discutir un tema, una resolución que no esté de acuerdo
algún grupo parlamentario en otro poder de la Unión, que es el Congreso, pues que mandara trabajadores de la Cámara de Senadores o de Diputados e impedir que se llevara a cabo la discusión allá en la calle de Seminario, en la Suprema Corte de Justicia. Pues es la democracia finalmente, ¿no? El diálogo, los acuerdos, los posicionamientos en tribuna. No sé tú qué opinas de que se detengan, que ha pasado muchas veces en distintos contextos, no igual ahora. Sí, yo siempre he estado en contra de eso. Me parece que respetar la institucionalidad y los procedimientos democráticos es fundamental. Como tú dices, no es la primera vez. Recordarás un caso similar y todavía más duro fue cuando aprobamos la reforma educativa en el gobierno pasado, que la CENTE bloqueó y cerró tanto el Senado como la Cámara de Diputados y se tuvo que hacer en una sede alterna. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que es un error. Ahora, lo que no deja de ser curioso de lo que hemos vivido hoy, es que en muchos casos parece que los papeles se han invertido. Veo hoy al presidente del Senado, a Fernández Noroña, muy indignado por hacer exactamente lo mismo que él hizo durante muchos años. Fernández Noroña participó en diversas ocasiones en la toma del Congreso cuando él era oposición. Entonces, ahí es cuando de repente, y era un poco, además de esta discusión, lo que quería hablar hoy, independientemente de cuál termine siendo el resultado, Juan, de la reforma, que ya hemos discutido, que ya lo podemos prever, pero digamos, va a estar cerrado. Pero cualquiera que sea el resultado, me parece que todos perdimos ya. Uno es esto. Es decir, estamos viendo una clase política, desafortunadamente, que se exhibe a sí misma. Vemos que quienes antes tomaban tribunas y decían que eso es democrático, hoy se indignan porque les hacen lo mismo y viceversa. Quienes antes decían que eso no se hace, hoy festejan que se realice. Pues eso lo vemos todos. Lo vemos los ciudadanos, lo vemos en el pueblo de México y lo que estamos viendo es un show patético. Yo creo que Morena va a ganar. Va a ganar con una iniciativa que básicamente va a colapsar los equilibrios de poder de la República, pero además va a ganar perdiendo. No solamente por el daño que va a hacer al país y que va a hacer un daño al gobierno que está iniciando, Juan, sino por la forma en la que lo están haciendo. Como bien decías, ganaron y ganaron de una manera abrumadora. Y hoy se pusieron en una circunstancia en las que están sufriendo para conseguir un voto. Y la manera en cómo están consiguiendo un voto es lo menos democrático que yo he visto. ¿Cuál es esa manera? Amenazas. Hoy resulta que el héroe de un movimiento que llevó a la presidencia, a la primer presidenta de este país, con 60%, hoy su héroe es Miguel Ángel Yunes. Yo no lo llamaría su héroe. No, velo. Es decir, ellos solitos se pusieron en la circunstancia de que un traidor, alguien de la oposición a quienes han aborrecido durante décadas, sea quien les dé el voto del triunfo. Y otra vez, eso lo estamos viendo todos. Estamos viendo un show patético, absolutamente patético. ¿En qué condición se puso el gobierno y se puso Morena para hacer esto? Y no se diga de la oposición, de la cual he sido hipercrítico. Sí, me consta. Una oposición que mordió el anzuelo del presidente, se fue en contra del voto popular. Una y otra vez. Nos cayó el corte. ¿Pero seguimos discutiendo la próxima semana? Encantado de la vida, Juan. Hay puntos en que coincidimos.